Muy buenas tardes a toda la comunidad cervantina y a todas las personas que nos siguen en nuestro podcast desde la Unidad de Derechos Humanos, Género e Inclusión de la UMC. Les doy la bienvenida a Voces Diversas. Y hoy día vamos a hablar de inclusión, vamos a hablar de discapacidad, y qué mejor que con una persona que está inserta en estos temas, Francisca Valdebenito, investigadora, directora de estudios en Simbolón, profesora de enfoques de capacidades de Amartya Sen, y por si no fuera poco, ahora alumna de doctorado de epidemiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Francisca, bienvenida. Si bien es primera vez que conversamos y que tengo el privilegio de conocerte, sé que eres amiga de la casa, que ya has dado otras conferencias acá en la UMC, así que bienvenida. Es un placer conocerte. Y bueno, yo mencioné algunas partes importantes de tu trayectoria, pero me gustaría saber quién es Francisca Valdebenito más allá de todas las credenciales y de todos los títulos. Hola Rebeca, muchas gracias por invitarnos a este podcast sobre voces diversas. Estoy muy contenta de estar acá y efectivamente yo creo que, primero soy una persona con discapacidad. Entonces en el fondo eso significa que el recorrido y los recursos que he tenido que ocupar en el fondo me han hecho conocer un poco los obstáculos, las barreras, pero también la buena voluntad de los espacios. Y por eso he podido avanzar hasta donde estoy. Entonces, en ese sentido, sí, mi trayectoria está cruzada por ser una persona con discapacidad, pero yo creo que es lo importante, no solamente una persona con discapacidad, yo también soy hija, también tengo padres mayores que tengo que cuidar, también soy, digamos, madre, también tengo que guiar, también soy profesora. Entonces también en el fondo me enfrento el desafío de comunicarme y comunicarnos con las nuevas generaciones y también de alguna forma invertido. Entonces también cada vez que encuentro algo que no me puedo explicar o que en el fondo lo observo pero no está necesariamente plasmado en aquello que logro ver, también en el fondo puedo tener las condiciones para investigar. Y eso es algo que en realidad me hace muy feliz. Mm, y se nota, tienes ahí brillo en tus ojos. Francisca, mira, respecto a este tema de inclusión, de diversidad, de discapacidad, hay muchos términos. Yo veía una conferencia tuya que diste acá, no sé si el año pasado, a principio de este, y tú decías algo súper clave, que es hace 40 años, en Chile nada se mencionaba sobre estos temas. Y claro, los procesos, los cambios sociales, los cambios de paradigma se dan lentamente. Como decía esta frase que mencioné, no es algo imposible, sino que se da pausado, es un camino. Eh, y tú nos contabas en esa conferencia que hace 40 años atrás no se hablaba de estos temas, que tampoco habían como definiciones concretas de lo que era la discapacidad. Y tú decías ahí, a mí me costó mucho entender la mía. Sin embargo, ahora, si googleamos, investigamos, hay muchas definiciones, hay muchos enfoques desde el médico, el biomédico, el social, y se han generado varios conceptos. Pero para ti, ¿cuál es el más reciente, el que más te hace sentido a ti, que eres una persona que vive a diario, que convive con la discapacidad? A mí realmente debo decir que me hace mucho sentido, digamos, el modelo social de la discapacidad, ¿ya? Y quisiera un poco ir a la historia y un poco explicar estos modelos. Efectivamente, la discapacidad que tiene que ver en el fondo con una alteración funcional permanente de la persona, que es muy diversa, ¿ya? Efectivamente es algo que ha existido a lo largo de la historia, ¿ya? Por distintas condiciones
ya sea, digamos, del entorno, uno puede, digamos, adquirir la discapacidad o puede venir con ella, son distintas trayectorias, pero en el fondo lo que, claro, yo en ese podcast decía que no hace más de 40 años se está hablando con discapacidad, pero en realidad, por ejemplo, la declaración del hombre, digamos, de los derechos humanos también es muy reciente. Mm. O sea, no llevamos más de, en el fondo, 100 años con una declaración universal de los derechos humanos. Los marcos de derecho eh, son muy recientes y también son muy frágiles y también son muy necesarios. Entonces, en el fondo, en este marco de derecho se hizo, digamos, en un contexto específico que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? En que todos, digamos, los estados dijeron, ok, aquí se necesita un marco normativo en el fondo que ponga de relevancia el ser humano, que ponga de relevancia lo importante que son la paz, las instituciones, no porque sean perfectos, sino porque son necesarias. Ya. Y en ese mismo marco, en el marco digamos, de la Segunda Guerra Mundial, cuando, digamos, las tropas que fueron movilizadas desde los distintos estados europeos y en general del norte global, Estados Unidos, Europa, bueno, Japón, cuando en el fondo vuelven a sus hogares, efectivamente hay personas con discapacidad. Pero personas con discapacidad que son distintas a las personas con discapacidad que habían antes, en el sentido de muchas personas, muchos hombres jóvenes, y en el fondo el número y también el estatus, porque estas personas llegaban con discapacidad, pero no eran personas que habían sido generales, habían estado, digamos que, entonces, digamos, el estatus de esas personas con discapacidad era distinto. Entonces, la agenda de discapacidad entra con el Plan Marshall en Europa, con el nuevo trato, digamos, y Roosevelt digamos, en Estados Unidos entra en el norte global. Entra al norte global como respuesta, digamos, a las consecuencias de una guerra como la Segunda Guerra Mundial. Y como en la primera también, pero básicamente como en la segunda. Y en el fondo ahí ingresa el modelo biomédico. ¿Qué hacemos con estos veteranos de guerra? Bueno, evidentemente rehabilitarlos. ¿Ya? Y bien, empieza toda esta lógica de la rehabilitación. Entonces, digamos, porque antes estaba la lógica de la presidencia, ¿cierto? Porque era un problema privado, era un problema de la familia, era un problema básicamente de la familia. Y empezó este modelo biomédico con énfasis en rehabilitación porque era lo que tenían al frente. Entonces, Segunda Guerra Mundial entra toda la agenda del plan Marshall, entra al nuevo claro y se empieza a desarrollar todo un tema importante sobre el tema de rehabilitación, que era lo contingente, que era obvio que fuera así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que desde el mundo de la discapacidad no global, no al subglobal, nosotros teníamos otros problemas que no eran básicamente ese. Entra a la agenda de los estados de bienestar, pero eso era tratado como un problema de rehabilitación, como un problema biomédico. Sin embargo, en los 70, gracias a que este tema ingresó a la agenda, digamos, de Europa y en el fondo de Estados Unidos, empiezan a haber más espacios para que las personas con discapacidades que no provenían en el fondo de los veteranos de guerra, sino que otro tipo de discapacidades, pudieran plantearse el Estado público bajo el telero. Y ahí, en el fondo, en el Nutriloal, que tenía más capital que nosotros, y que en el fondo empiezan los intelectuales con discapacidad, precisamente en Inglaterra. Y estos intelectuales con discapacidad, en el fondo, revierten, digamos, revierten o subvierten el orden en que el marco explicativo de la discapacidad que está, digamos, antes de, de este enfoque social y de estos intelectuales con discapacidad británicos, básicamente británicos, la discapacidad está centrada en que tú tenías limitaciones como persona.
Y ellos dijeron, en realidad las limitaciones nosotros no las tenemos, las limitaciones están en el entorno. Nosotros tenemos características funcionales que están desadaptadas de ese entorno, por ende lo que nos impone las limitaciones no son nuestras características funcionales, sino el entorno que nos rodea. Y eso es paradigmático y eso es un tremendo cambio. Y desde ese punto de vista yo en realidad encuentro que la reflexión que se hace del modelo de capacidad tiene pleno sentido. Súper, Francisca. Nos hiciste un recorrido histórico que sirve tanto porque no son temas recientes, son temas de muchos años, pero que han ido ahí en su tránsito avanzando. Francisca, mira, en estos periodos de tiempo se han ido desinstalando también conceptos, preconcepciones de lo que es la discapacidad. Yo recuerdo, cuando yo era niña, la discapacidad estaba muy relacionada, por ejemplo, a la dependencia. Como que todas las personas discapacitadas o con discapacidad eran personas dependientes. Sin embargo, a eso ya no es parte como de las definiciones actuales. Si tú nos pudieras decir, una vez que ya nos dijiste qué es la discapacidad y como el trasfondo histórico y los marcos, para ti, ¿qué no es la discapacidad? Ya, yo creo que la discapacidad no es una condena, básicamente. O sea, tener una diversidad funcional de forma permanente, en el fondo no te define a ti como persona. Las personas somos mucho más que digamos, que nuestras características funcionales. O sea, no está promedio o no están promedio. Entonces, yo creo que una digamos, de las cosas más violentas que me toca observar y también experimentar es cuando la persona en el fondo a partir de una característica funcional, por ejemplo en mi caso es digamos el lenguaje, pero en la fonética o cualquier otra característica las personas predicen un comportamiento, predicen una trayectoria y predicen, digamos, en el fondo y predicen la confianza en que pueden depositar en ti. Eso es súper violento, porque en el fondo es tomar el todo, la parte por el todo. Y eso es como, wow, es complejo. Es complejo porque tú dices, ok, ese es todo, ok, sí, en realidad mi dicción, en este caso, o lo que sea, la característica funcional que sea, no es promedio, pero a partir de eso, tú no puedes extrapolar conclusiones generales. Y que creo que ese es un ejercicio sumamente violento y mucho más común de lo que uno piensa. Por ende, siempre la recomendación es, si usted necesita, digamos, en el fondo, que si usted necesita, digamos, o usted quiere aportar o usted tiene una creencia, dialóguelo con la persona. Ese es como, a mí eso es lo que me pasa, que realmente es como, wow, o sea, son demasiadas conclusiones, demasiadas imputaciones a partir de una sola característica. Y todas las otras set de características que tengo son básicamente invisibilizadas. Wow, tremenda reflexión. Muchas gracias, Francisca. Mira, pasando a la próxima pregunta, y volviendo también como a lo que conversábamos al principio, tú mencionabas que hace 40 años atrás era impensado como que las personas, los niños y las niñas con discapacidad pudieran tener una educación básica regular. Se estaba recién hablando de eso. Se ha avanzado en el tiempo, el camino es lento, pero se avanza y ya en educación superior estamos hablando de estos temas. En todas las universidades se están hablando de esto. Es un tema que está muy latente y que seduce mucho porque en el fondo la universidad inclusiva, las universidades que promueven la diversidad, es un concepto que seduce mucho. Eh, Sin embargo, Francisca, ¿qué es para ti la verdadera inclusión como persona que vive a diario con discapacidad?
¿Qué es la verdadera inclusión? Ya. Yo, respecto al tema de la inclusión, creo que en el fondo es entender la, o sea, entender el rol público de la educación, entender que la educación efectivamente es un bien público, es un bien que independiente de tu nivel de desarrollo, de tu competencia, te hace mejor persona. Te hace mejor persona porque en el fondo te invita a generar más, mayor, digamos, reflexión. Y la invitación a la reflexión siempre es válida, independiente de cuál sea, digamos, de cuál sea efectivamente el mecanismo o el fin. La reflexión por sí misma es valiosa. Ahora, Mm, yo creo que la universidad en general, todos los centros de educación, en el fondo, claro, tienen que considerar la complejidad de implementar una política de este tipo, ¿ya? Porque en el fondo hay adaptaciones mayores, adaptaciones menores, adapta- y hay un proceso de negociación. Y procesos de negociación múltiples son complejos de llevar a cabo. Entonces, muchas veces en el fondo eh, no hay, hay una voluntad política, hay una voluntad en el fondo de inclusión política, digamos, desde el lineamiento político, hay una, digamos, voluntad, digamos, una buena voluntad súper valiosa, pero no hay la capacidad técnica para, digamos, hacer esas negociaciones de forma individual. La capacidad técnica es tan importante como la voluntad política, porque la capacidad técnica es finalmente es la implementación concreta que, bajo la cual tú efectivamente le puedes dar sostenibilidad a un proceso de inclusión, sostenibilidad real. Entonces, si tú me preguntas a mí, la capacidad técnica de la Universidad Chilena en promedio de generar inclusión es más o menos baja, ¿ya? Ahora, la capacidad técnica no solamente es tener a una persona con discapacidad en el cargo, no, no es eso, porque en realidad hay, digamos, las personas con discapacidad no somos, digamos, un valor de que sabemos efectivamente, no es solamente tener un terapeuta ocupacional en el cargo, eh, no es solamente tener, digamos, un profesor diferencial a cargo, no, que es una comunidad que tiene la complejidad, está dispuesta a apoyar técnicamente ese proceso. Lo que pasa con la inclusión es que la inclusión en realidad, en general, radica en ciertos departamentos de ciertas personas. Entonces, usted tiene un problema de inclusión, dígase a, bueno, remítase a la unidad de la unidad de inclusión. Y dentro de eso, si tiene una, digamos, una necesidad asociada de discapacidad, vaya a la oficina, departamento, lo que sea, unidad de discapacidad. Entonces, la discapacidad, en el fondo, está en 3 metros cuadrados. Ya, 4. Y en realidad, la única forma de generar una red de inclusión es que sea sostenible, es que sea un entorno resiliente. Y un entorno resiliente involucra a toda la comunidad. No a la de profesionales, de profesores diferenciales de la persona con discapacidad. Entonces, y eso no está tan claro. Entonces, es como, ¿existe la voluntad política? Sí. ¿Tenemos el marco legislativo? Sí. ¿Hay incentivos y apoyo, digamos, bastante más de lo que creo tener rentabilidad? Pero, Pat, en el fondo la capacidad técnica y entendiendo una capacidad técnica colectiva, eso está más honesto. claro. Lo asocio mucho, Francisca, todo lo que dices con este término que está como tan bullado respecto a esto, que la inclusión no es solamente abrir las puertas, sino que también acompañar en el proceso. Y Sí. también otro término que me encanta es no solamente que te inviten a la fiesta, sino que también te saquen a bailar. Entonces,
Gracias, Francisca, por este espacio de reflexión. De verdad me hace mucho sentido. Me siento súper feliz de poder aquí ampliar conocimientos y por supuesto que queda abierta la invitación para otra instancia porque son temas tan importantes, tan relevantes que se van actualizando también. Entonces, ojalá ahí mantengamos el contacto para que puedas acompañarnos en otra oportunidad. No sé si quieres decir algo más o despedirte. También te cuento, Francisca, quién es nuestra audiencia. Son alumnos de la comunidad cervantina, alumnos y alumnas, y están estudiando en diferentes carreras, pero están viendo ahí nuestros podcasts, nos siguen. Así que si quisieras dar un mensaje. Los profesionales de la Universidad Cervantina son los que en general están en la primera línea de interacción con el público, por ende que ellos tengan acceso a una reflexión profunda y a cada que interactúan, poder hacer estas reflexiones es clave para poder generar una comunidad más inclusiva. Por ende, efectivamente ellos son en el fondo aquellos que pueden hacer, digamos, pasar, digamos, de la reflexión de la inclusión a una práctica real de inclusión. Y por eso es tan importante que haya espacios como este. Yo te agradezco, Rebeca, y me parece, y agradezco a vos de este espacio. Muchas gracias, Francisca. Que tenga una excelente tarde y despedirnos también de nuestra audiencia, de la comunidad cervantina, de todas las personas que nos siguen y que ahí estén pendientes del siguiente podcast. Un abrazo y que tengan un excelente fin de semana.